Bien, continuamos aquí en Informamos y Opinamos a través de la plataforma televisiva y redes sociales de Exitosa, analizando esta encuesta desarrollada por CPI por encargo de Exitosa, en la que damos cuenta de la situación financiera de las personas que en estos momentos representan dentro de la muestra el universo de la realidad económica del país, donde 60.4% de la población consultada considera que la plata que no considera, responde, confiesa que la plata que gana cada fin de mes no le alcanza. Tiene que sobreendeudarse, cae un círculo vicioso. No tengo para alcanzar para mi comida, entonces tengo que prestar plata. Y al siguiente mes hay una deuda ya que parchar y la plata lógicamente que va a seguir faltándole cada mes. Y mes tras mes la deuda sigue inflándose y eso precariza mucho más la economía familiar. Pero seguimos en la comunicación con la analista senior de IPE, el Instituto Peruano de Economía, con Paola Herrera. Paola, yo quiero entrar en este cuadro respecto a la propuesta del incremento del salario mínimo vital para el país, donde el salario mínimo promedio sugerido de los encuestados es de 1.885 soles. Sin embargo, ¿de qué depende? Porque el tema sueldo mínimo ha sido manoseado de forma política constantemente por lo que va del gobierno. Cada vez que hay un ruido político en contra de la presidenta, inmediatamente un ministro sale y dice sueldo mínimo, debate sueldo mínimo, y genera una expectativa, genera una pompa de jabón que al rato nomás se revienta y nos olvidamos del tema. Pero ¿de qué depende? ¿Qué factores tienen que jugar dentro de la ecuación económica de nuestro país para poder hablar de forma sensata y responsable del incremento del sueldo mínimo? Correcto, bueno, de verdad, es como mencionas, la discusión del salario mínimo siempre aparece en situaciones donde hay demasiada inestabilidad política, baja popularidad, y el problema siempre se reduce a que no hay de verdad una discusión técnica de cómo debería diseñarse, cómo debería evaluarse el incremento del salario mínimo. Eh, el Consejo Nacional del Trabajo es la entidad que, digamos, debe encargarse de esta discusión. Ahora, aún estamos esperando de que mencionen si es que ya hay metodología, proyectos de ley proponiendo los factores que deben evaluarse para poder incrementar decidir el incremento del salario mínimo. Y en primer lugar, el primer paso para poder entender cómo debemos determinar un salario mínimo es retomando el objetivo del salario mínimo. El salario mínimo se diseña y se establece en un monto para que sea como un umbral mínimo, como dice su nombre, que permita nivelar, por así decirlo, el piso de salarios de las personas que recién están ingresando al mercado laboral. Y a medida que ganan experiencia, van aumentando su salario, van aumentando su puesto en la empresa en la que trabajan, y con eso también pues va aumentando su ingreso. Entonces, al ser un piso mínimo, definitivamente tiene que estar adecuado a las características de nuestro mercado laboral, que como sabemos es altamente informal. Hay baja capacitación de los trabajadores y sobre todo de los jóvenes. Lamentablemente ha habido una pérdida de aprendizaje después de la pandemia. Entonces, el decir que la solución para que todos los peruanos tengan mayores salarios sea incrementar el salario mínimo es en realidad muy salido de la tienda. Porque también, como hemos visto con los resultados de la encuesta, hay muchísimas personas en el Perú que perciben ingresos al mes muy por debajo del salario mínimo. Sí. Entonces, y nosotros estimamos que más del 40% de trabajadores, ya sean independientes, dependientes, formales o informales, reciben un salario mensual que está por debajo del mínimo. Claro, Entonces, pero si hablamos en frío, Paola, 1.885 soles, ¿podría alcanzar como sueldo mínimo, como remuneración mínima vital, como dice su denominación? 1.885 soles sería suficiente para alcanzar cierto nivel básico de calidad de vida en el país. Bueno, la canasta básica familiar está entre 450 por persona, soles. Entonces, asumiendo que una persona trabaja, digamos, y tiene que mantener a menos 4 personas, un salario de ese nivel, como mencionas, debería estar alrededor de poder cubrir los gastos básicos.
y ya si trabajan 2 personas, 3 personas, se vuelve mucho mejor la situación. Pero el tema también, hay que ver el otro lado de la moneda, cuando hablamos de que queremos un salario mínimo de 1.800 soles, es de verdad qué empresas tienen la capacidad para poder pagar este nivel de salarios, considerando que más del 90% de empresas en el Perú son microempresas y son pequeños empresarios, ¿no? Pequeños emprendedores. Entonces, que justamente por los altos costos que implica tener trabajadores formales, decide mantenerse en la informalidad y pagar salarios que no llegan quizá a veces al salario mínimo o llegan solo al mínimo, pero pues ignorando el resto de beneficios sociales que podría tener un trabajador en una situación formal. Claro, porque hablar de sueldo mínimo, incrementar el sueldo mínimo, lo único que va a hacer es precarizar mucho más la situación laboral de los trabajadores en el país y, como bien mencionas, se podría generar un efecto adverso, incrementar la informalidad, cuando lo que queremos es todo lo contrario. Ese es el riesgo, sí. Claro, correcto, es el riesgo, considerando cómo está estructurada nuestro tejido empresarial en el Perú, ¿no? Entonces, la respuesta, y esto no para decir que, digamos, el salario mínimo no deba aumentarse, sino que la discusión debe ser técnica, pero entender que no es la solución para poder mejorar los ingresos de todos los trabajadores. Y más bien que la solución va a venir por el lado de que estas personas puedan tener mejores empleos, que tengan una mejor capacitación para poder mejorar sus habilidades y puedan acceder a empleos de mayor calidad, donde ganen mejores ingresos, y que también se promueva la inversión para que los emprendedores puedan tener este entorno adecuado para poder hacer crecer sus empresas pequeñas, ¿no? Y que no hayan desincentivos a crecer, a que los empresarios pequeños se vuelvan cada vez más fuertes y grandes. Paola, para ir cerrando, quiero un juicio de valor de tu parte, te voy a comprometer en ese sentido, un juicio de valor de tu parte. Del tecnicismo del BCR no podemos discutir. Nos puede agradar, caer bien o caer mal Julio Velarde, pero está garantizado y demostrado su capacidad técnica como presidente del BCR juntamente con los demás directores. En esa discusión no podemos caer. Pero el tecnicismo o el manejo económico del MEF o del gobierno nos da tranquilidad. Podemos confiar en que hay un plan a nivel macro, a corto, mediano y largo plazo para poder salir del atolladero de la inflación, de la recesión económica que en estos momentos estamos atravesando. Genera este gobierno, con su ministro del MEF, la confianza para las inversiones que necesitamos para poder superar todos estos baches económicos que estamos comentando. Bueno, en realidad, en el gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, hay personas muy capacitadas, muy técnicas, que sí hacen estas evaluaciones totalmente técnicas de qué políticas tienen efectos positivos, negativos, incrementan el gasto, generan más beneficios para el Estado, para la población. Pero el problema suele darse al momento de aprobar estas normas, ¿no? Ahí es donde digamos, el factor político es lo que puede muchas veces frenar que se aprueben las medidas técnicas, pero que no suenan tan bien, y que más bien se apoyen esas políticas que suenan muy bien, pero que no tienen ningún sustento técnico detrás. Entonces, digamos, la disyuntiva entre qué es lo que debe reinar es justamente ahora lo que está dificultando que podamos tener políticas claras, técnicas, que se aprueben y que de verdad tengan un impacto positivo en la población. Claro, porque tenemos un gobierno que varias veces ha cuestionado y luego terminó promulgando la norma por el retiro de AFP. Te dice que eso no es correcto, que no alienta a un fin previsional futuro, que es justamente por la cual existe la AFP. Te cuestionan técnicamente el retiro del fondo de tu plata del sistema de pensiones privado. Sin embargo, nunca apuntalan a la reducción de la informalidad laboral en el país. Todos dicen, necesitamos reformar el sistema pensionario, pero ¿sobre la base de qué? ¿De la alta informalidad? Nunca se escucha, al menos yo, corrígeme por favor, desmiénteme al aire si deseas, Paola, pero al menos yo no escuché ninguna propuesta técnica del gobierno en estos momentos en materia de reducción de la informalidad laboral del país. Se habla de reforma del sistema de pensiones, pero ¿sobre qué base? Sobre lo mismo. Sobre la alta informalidad que sobrepasa el 70%. Quieren que los independientes aporten a su sistema de pensiones, pero no quieren o no tienen una idea clara de cómo hacer que esos independientes sean formales, estén en planilla, estén en mejores condiciones laborales, de seguridad laboral, para que puedan ser unos aportantes fijos año tras año y no ser volátiles, un año sí o un mes sí y otro mes no.
O sea, no hay una, al menos yo no encuentro una propuesta para la reducción de la informalidad laboral en el país, pero sí encuentro muchas propuestas para que los independientes, los informales, también aporten al sistema de pensiones. Sí, definitivamente no hay ahorita, digamos, parece que nadie quiere meterse al meollo, que es decidir acerca de reformas de largo plazo para el mercado laboral, que es algo que se ha ido posponiendo ya muchos años. Eh, sobre el tema de, digamos, la reforma de pensiones, es una reforma que de todas maneras debe darse y que tiene que ir de la mano de reformas en otros ámbitos, reforma tributaria, reforma laboral, porque como tú bien mencionas, mientras que el sistema de pensiones esté solamente dirigido al 20% de la población, no vamos a asegurar la pensión en el futuro de nadie. Entonces, sí es digamos, una política, las reformas del mercado laboral es algo que no se ha venido discutiendo, no se ha venido mencionando, y en realidad puede deberse a, digamos, esta situación en la que tenemos un gobierno que ahorita tiene también baja popularidad y que poco a poco también estamos repitiendo esta situación en la que están, digamos, brillando mucho más las políticas de corto plazo, que suenan bonitas como mencioné, pero que no tienen un efecto de largo plazo positivo. Bien, Paula Herrera, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengas buena noche, buen fin de semana. Muchas gracias. Ha sido Paula Herrera, analista senior de IEP, Instituto Peruano de Economía. Vamos dejando ese tema de lado, vamos a seguir analizando el transcurso de nuestra programación. Mientras tanto, tenemos que vivir. Estamos en estos momentos con el analista de IPE, Paola Herrera, a quien le damos la bienvenida. Analista senior del Instituto Peruano de Economía. Paola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, Paola. Por favor, en una lectura más focalizada de tu parte respecto a esta encuesta desarrollada por CPI juntamente con Exitosa, sobre el nivel de pobreza que estamos viendo en estos momentos y el nivel de subsistencia que tenemos que afrontar los peruanos día tras día. 60.4% dice, no me alcanza la plata. 29.4% dice, sí me alcanza la plata, y el 10.2% dice, bueno, no puedo decir ni opinar porque a veces sí me alcanza y otras veces no me alcanza. ¿Cómo impacta esto socialmente en la calidad de vida de los habitantes, Paola? A ver, definitivamente estamos en una situación mucho más grave de la que teníamos antes de la pandemia. De hecho, estas cifras, digamos, de los ingresos, de las horas que trabajan los trabajadores, dependientes, independientes, es una estructura que no es nueva. Hemos tenido siempre un nivel de precariedad bastante alto en nuestro mercado laboral, solo que ahora nos hemos enfrentado a una economía que ya no es tan dinámica como hace una década y también donde venimos de unos años en los que hemos tenido alzas de precios muy altos, muy fuertes. Entonces, esto definitivamente, como mencionas, afecta en que si bien los ingresos podrían haber aumentado en los últimos años, el costo de vida se ha ido aumentando mucho más. Entonces, principalmente esto afecta en el ritmo de vida que tienen los trabajadores. Tienen que trabajar más horas por día, tienen que trabajar más días a la semana, dedicándole menos tiempo a otras actividades de ocio o de cuidado el resto de sus familiares. En el caso de las, digamos, las mujeres de por sí suelen tener este destino de horas más que nada al cuidado del hogar y de los hijos, y digamos, esos padres son los que más los que suelen en su mayoría dedicarse a más horas al trabajo. Y bueno, y el otro lado es que si es que los ingresos no alcanzan para poder cubrir una canasta básica de consumo, lo que tienen que hacer es reducir el gasto en otros bienes que quizá no son tan esenciales, gastan menos en entretenimiento, pueden incluso hasta sacrificar cosas tan vitales como la educación de sus hijos. Y en el caso extremo, que es lo que ha ocurrido con el aumento de la pobreza extrema, es que no alcanza ni siquiera para poder cubrir los gastos de alimentación, y eso afecta muy severamente a la nutrición, a la salud de las familias y sobre todo de los niños, ¿no? Que hemos también visto los Paola, ¿esta situación económica también impacta sobre la morosidad financiera del país? Bueno, definitivamente, como hemos visto, como se ha estado comentando los resultados de la encuesta, bueno, primero la gran mayoría de trabajadores en el Perú se trabajan de manera independiente,
tienen su propio negocio o tienen su propio comercio y por lo tanto reciben ingresos de manera muy volátil, ¿no? Hay semanas que les va mejor, hay otras semanas que no tanto. Entonces, esta inestabilidad de ingresos y también que no reciben, digamos, de manera formal sus ingresos, están totalmente en la informalidad, genera que no tengan un buen perfil crediticio en general y para aquellas cajas, aquellos bancos que sí les dan ciertos créditos, ciertos préstamos, es un riesgo que, digamos, ahora los ingresos no le alcancen para poder cubrir sus gastos y para poder cubrir digamos, las tasas que tienen que luego pagar a las entidades a las que se prestan, ¿no? Entonces, sí es un riesgo para la morosidad de un perfil crediticio que de por sí ya es no tan positivo. ¿Y cuál es tu opinión respecto también a esta pregunta que planteó la encuesta de Exitosa con CPI sobre la posibilidad de que casi el 30%, 29.8% de la población consultada contempla la posibilidad de irse a vivir a otro país para que mejore su condición económica? Hablamos de casi un tercio de la población consultada, casi un tercio de la población nacional, y casi el 70% dice que no ha pensado, pero tampoco lo va a descartar, pero casi el 30% dice que no ve descabellado migrar, cruzar la frontera para que pueda mejorar su calidad de vida. Sí, definitivamente, a ver, estamos quizá volviendo a ver una situación como la que se veían hace varias décadas en la que la crisis política, la caída, el retroceso de la economía está llevando a pensar a muchas personas que quizá el Perú no es el lugar óptimo para poder crecer como empresa, como empresario, como trabajador o como estudiante, ¿no? Hace poco también se anunciaba que había incrementado mucho el número de estudiantes, de jóvenes que emigraban hacia afuera y se quedaban en otros países porque tienen una mejor situación económica, sobre todo oportunidades para poder trabajar y tener mejores ingresos. Entonces, no es para nada, digamos, sorprendente que empiece a surgir esta idea, pero también el otro lado es que muchas familias de por sí no van a tener tampoco los recursos para poder iniciar de nuevo, por así decirlo, en otro país. Quizá es una oportunidad que más que nada la contemplen los jóvenes que tienen esta mayor todavía potencialidad, más años para poder desarrollarse como trabajadores y como estudiantes, que quizás sean ellos los que más están pensando en poder migrar a otro país. Claro, y un punto también fundamental dentro de esa pregunta de la encuesta de CPI es que señala que, por ejemplo, cuando le pregunta si los ingresos personales, si reciben cada mes y no les alcanza, ¿qué hacen para que puedan parchar las deudas, para que puedan alcanzar en los gastos básicos esenciales de casa? Y la respuesta es la siguiente: un cuarto de la población consultada, 25.2%, dice que ahorra en otros gastos del hogar. O sea, bien podría dejar de prescindir del internet, bien podría dejar de pagar la línea, podría disminuir los gastos de consumo de alimentos, el 25.2%. El 20.6% dice que pide apoyo a familiares o amigos. El 16% pide préstamos. ¿Cuán difícil, cómo impacta esto mucho más, Paola, cuando una persona que no tiene suficiente liquidez al llegar a fin de mes tiene que prestar dinero? Correcto, es de verdad una situación bastante complicada y no solo eso, sino porque también la mayoría de estos préstamos a los que pueden acceder los trabajadores independientes, informales, que reciben bajos ingresos, son préstamos informales. Y ahí es donde viene todo el riesgo de préstamos gota a gota, que ahorita ya es demasiado grave la situación como ha escalado. Y pues no solamente el primer préstamo que toman es ya difícil, sino que probablemente si es que a las semanas o en los meses no ha mejorado todavía su situación de los ingresos, tiene que volver a prestarse y volver a prestarse para poder pagar sus préstamos anteriores. Y un círculo vicioso. ¿No? Exacto. Que no le va a ayudar a salir del problema. El principal problema es que al tener esta situación de trabajo informal en un negocio pequeño, en el que ahorita como está la situación en el Perú, no hay tantos incentivos ni facilidades para poder pasarse a una situación formal y poder crecer como empresario, como emprendedor. Hay muy pocas posibilidades de que de verdad los ingresos de estas personas se mantengan estables y mejoren en el largo plazo.
Paola, tengo un par de preguntas más que quiero que me ayudes a entender, por favor, pero te ruego que nos esperes tras la pausa para que podamos seguir conversando en solamente unos minutos. Por favor, vamos a la pausa y regresamos con más aquí Informamos y Opinamos.